milagro profético. En 3 días recibirás la manifestación divina y el cuarto día serás liberado. La noticia corrió como pólvora por el pequeño pueblo de Puebla. María, madre soltera de 35 años, no podía creer lo que sus oídos habían escuchado. Su corazón, destrozado por el diagnóstico de su amado hijo José, un pequeño de 7 años lleno de vida y sueños, latía con una mezcla de esperanza y temor. La enfermedad terminal que le habían diagnosticado ni los médicos podían explicar, pero su fe en la Virgen de Guadalupe era más grande que cualquier sombra oscura. En la noche de la vigilia de oración, el templo se llenó de fervor. Las luces parpadeantes de las velas iluminaban los rostros emocionados de sus vecinos, mientras el aire estaba impregnado del incienso y las súplicas. El pastor Jorge, un hombre de Dios venerado y seguido por muchos, se erguía en el altar como un faro de fe. Con voz poderosa, sus palabras reverberaron en cada rincón: en 3 días recibirás la manifestación divina que esperas. Los murmullos de la congregación llenaron el espacio, llenos de expectativa y promesas de oración. María sintió fuego en su alma, pero mientras los días se deslizaban, el dolor de José se intensificaba. La preocupación se enrosca en su pecho al salir de cada consulta médica sin respuestas. Alguien en el pueblo, susurrando en la esquina de la plaza, cuestionó: ¿cómo puede seguir así? ¿Qué milagro va a suceder? Pero María, en su rincón silencioso de fe, sostenía una vela encendida, su única constante en medio de la tempestad. Cada vez que la luz vibrante iluminaba su hogar, recordaba la promesa del pastor. Con cada amanecer, la angustia se volvía más pesada. El tercero se acercaba y la desesperación la abrazaba como un manto. Aquella tarde, se arrodilló en la iglesia, rodeada por las paredes sagradas, y su corazón clamó al cielo. Su voz se unió a la de la comunidad en una sinfonía de súplicas, pidiendo al cielo por José. La noche había caído y el silencio se transformó en un momento sagrado. Fue entonces cuando una luz deslumbrante rompió la oscuridad, llenando el templo de una paz indescriptible. Justo en ese instante, la figura de la Virgen de Guadalupe apareció, resplandeciente como nunca la había visto. Su mirada profunda atravesó el dolor de María, trayendo promesas de amor y renovación. María se sintió envuelta en una cálida fragancia, y su fe resurgió como un venado ágil que salta entre los árboles. Las lágrimas fluyeron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de confianza. La comunidad, al caer de rodillas, reconoció la presencia celestial y comenzaron a adorar en un solo grito: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que el cuarto día se acercaba, María pudo sentir que la nube de dudas empezaba a disiparse. Un aire de expectativa envolvía el hogar, y el pueblo en la oscuridad de la noche pareció ser uno solo, unido en súplica. La fe se palpaba en el ambiente. Pero el tiempo no se detuvo. La cena había sido escasa, pero las almas estaban llenas. María sabía que fuera lo que fuera, la manifestación prometida se acercaba. Mientras la medianoche se aproximaba, una pregunta inundaba su corazón: ¿será este el día en que la luz del milagro finalmente destellará en su vida? La historia de María aún no había terminado, y el cielo parecía estar preparando su respuesta. María permanecía en la penumbra de su hogar, arrodillada frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que adornaba su altar. Cada vela encendida era una súplica, un susurro en el vasto silencio de la noche. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, su esperanza brillaba con intensidad. Hoy es el día, repetía en silencio, y aunque el miedo intentaba filtrarse en su corazón, la promesa de la intervención divina la mantenía firme. La luz de la luna se colaba por la ventana, bañando el espacio con un resplandor plateado. El pequeño José, su guerrero valiente, dormía en la habitación contigua. María se levantó para mirar a su hijo.
Su rostro sereno aún reflejaba la inocencia de la niñez, a pesar de las batallas que ya había librado. Cada vez que lo veía, se le llenaba el corazón de amor, un amor tan profundo que desafiaba al mismo dolor. Se sentó a su lado, tocando su frente con su mano, deseando que su calor curara todo mal. En ese instante, un murmullo comenzó a surgir en el pueblo. Las voces de los vecinos se alzaban en oración, llamando a la Virgen, pidiendo un milagro. Aquel ambiente estaba cargado de una fe que podía tocarse. María sintió que algo poderoso se movía en el aire. Y justo cuando el reloj marcó la medianoche, un silencio profundo llenó la casa. Se sentó en la cama de José, tomando su manita entre las suyas, y con voz temblorosa pidió: Señora, si es tu voluntad, por favor, sana a mi hijo. De repente, el aire cambió. La habitación se iluminó por un destello cálido que parecía emanar del mismo corazón de Dios. Una brisa suave acarició el rostro de María, trayendo consigo visiones de amor y esperanza. Era como si el cielo mismo se abriera para enviar un mensaje: la fe de una madre puede mover montañas. Y mientras María se aferraba a esa verdad, sentía que las barreras de la duda comenzaban a desvanecerse. La comunidad, ahora unida en una sola voz, clamaba en el templo, pero para María, aquel momento trascendía el espacio físico. Era un instante de conexión divina y su fe se multiplicaba como el pan y los peces. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y en su pecho una paz profunda surgía como un manantial de agua fresca. En ese espacio sagrado, el pastor Jorge se erguía ante la congregación con una claridad asombrosa. Dios ha escuchado nuestras súplicas. Esta noche el milagro está cerca. Las palabras resonaron fuerte, llenas de poder. María sentía que sus rodillas se doblaban ante la majestad de lo que se avecinaba. El tiempo parecía haberse detenido y, con cada latido de su corazón, una espera expectante llenaba el aire, pero en lo profundo de su ser, la pregunta persistía: ¿cómo se manifestaría ese milagro? ¿Sería a través de la sanación de José, o en un milagro mayor que cambiaría la vida de todos? La noción de lo divino siempre ha estado envuelta en misterios que van más allá de nuestra comprensión, y María no podía evitar sentirse atraída por la grandeza de lo que Dios podía hacer. Al salir del paraíso de la oración, la brisa parecía llevar consigo la respuesta del cielo. En esa noche mágica, María supo que los días de tormenta estaban contados. La fe había encendido un fuego en su alma, y ahora el mundo entero se volvía posible. Mientras la comunidad continuaba adorando, una sombra de intriga se cernía sobre María. ¿Qué significaría realmente la manifestación divina que se prometió en 3 días? ¿Los caminos de Dios se alineaban para mostrarle algo que nunca imaginó? Con cada pregunta sin respuesta, su corazón rebosaba de anticipación. La luz del alba empezaba a asomarse, marcando el inicio de un nuevo día. María se dio cuenta de una cosa: la verdadera fe no es la ausencia del miedo, sino la confianza que se levanta a pesar de él. Mientras el sol comenzaba a brillar, todos los ojos de la aldea se volvían hacia un mismo destino. La respuesta estaba cerca, y era hora de estar listos para recibirla. ¿Quién se atrevería a seguir adelante y a esperar lo inesperado? La luz del nuevo día se extendía con suavidad por las calles del pueblo, y la calidez del sol iluminaba los corazones de quienes se habían reunido en la plaza. Las voces de alabanza resonaban más fuerte, cada palabra, cada nota, un eco de la fe renovada. María, sintiendo ese ánimo en el aire, se unió a sus vecinos. No era solo una madre, era una guerrera de la fe. Mientras la gente se congregaba, la figura del pastor Jorge se alzó entre la multitud, su rostro iluminado por una luz especial que parecía emanar de su interior. Con voz firme y apasionada, dijo: Hermanos, hoy comenzamos una jornada de expectación. En 3 días, lo inalcanzable será alcanzado, y lo perdido será recuperado. La promesa de un milagro grande flotaba entre ellos, como una fragancia dulce que llenaba el espacio. María sentía que cada palabra del pastor resonaba en su alma. En su corazón, una mezcla de emoción y ansiedad luchaba por salir. Sin embargo, había una chispa de esperanza que iluminaba su angustia, y con cada latido, recordaba el calor de la mano de su hijo en la suya. Reflexionó sobre el significado de aquellos días que se avecinaban, y cómo su vida y la de su comunidad podrían transformarse.
La conexión con todos era palpable, sus corazones latían como uno solo. Las horas pasaron mientras María ayudaba en la congregación, su mente llena de oraciones y anhelos. Se acercó a la Virgen de Guadalupe en su altar, y al mirarla, sintió un impulso de hablar. Señora, tú que conoces mi dolor, cuida de mí y de mi José. Estoy lista para recibir lo que tengas preparado, pero, por favor, no dejes de escucharnos. Sus palabras eran un hilo de súplica, entrelazadas con un fervor que la hacía sentir viva. Mientras la tarde se desvanecía en crepúsculo, María se encontró rodeada por otros en la iglesia, compartiendo testimonios de fe. Cada historia era un reflejo del poder de lo divino, personas que habían enfrentado tormentas, todas encontrando luz en la oscuridad. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al escuchar de un anciano que había sanado de una enfermedad que lo había consumido durante años. Fue mi fe la que me levantó, dijo, su voz temblando de emoción. Aquella frase retumbó en el corazón de muchos y, sobre todo, en el de María. ¿Qué fe llevamos en el corazón?, se preguntaba María. ¿Es suficiente para lo que está por venir? Sentía que su propia fe se retaba a sí misma, como un ejercicio espiritual, y mientras los elogios se elevaban, comprendió que la fe no solo sirve para uno, sino que se convierte en un hilo que une a todos en la comunidad. Era un verdadero milagro viviente. Ya en casa, la noche cubierta se desvanecía, y el susurro del viento parecía invitarla a descansar. Pero su mente no podía dejar de pensar en el milagro prometido. Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad, se dijo a sí misma. Marcando el inicio de un ciclo de fe que, apenas había empezado. Sus ojos se cerraron, y mientras soñaba, las palabras del anciano resonaban: la verdadera sanación comienza en el corazón. Y allí, en ese instante profundo, María sintió que un nuevo propósito nacería de su espera, un camino completamente nuevo se abriría antes de lo que ella esperaba. ¿Y si ese milagro no solo era para José, sino para cada alma que había clamado al cielo? En 3 días, todos pueden ser tocados por la mano de Dios. Mientras María se sumía en la quietud de la noche, una pregunta le atravesó el corazón: ¿hasta dónde llegarías tú por amor? El nuevo día estaba a un susurro, y con él, un destino que prometía redefinirlo todo. El sol asomó en el horizonte, desperezándose lentamente y llenando el cielo con colores ardientes. María se despertó con un latido acelerado en su pecho. Había meditado sobre la promesa del pastor y sentía una energía especial en el aire. Cada rayo de luz era como un recordatorio de que el milagro estaba cada vez más cerca. Se levantó de la cama con determinación, sabiendo que debía prepararse para lo que estaba por venir. Mientras comenzaba el día, salió al patio y miró a su alrededor. El canto de los pájaros sonaba como una sinfonía de esperanza. ¿Qué quieren decirme, Señor?, pensaba mientras cerraba los ojos. La naturaleza parecía susurrar secretos, invitándola a escuchar. María recordó las palabras del anciano: la verdadera sanación comienza en el corazón, y se sintió movida a aumentarla. Mientras se dirigía a la iglesia, el camino estaba adornado con sonrisas y saludos. La comunidad entera estaba en sintonía, unida por una expectativa palpable. No era solo un evento, era un momento de transformación. A su llegada, el bullicio la recibió. Todos estaban listos para el día, como si estuvieran a punto de recibir una bendición extraordinaria. El pastor Jorge, con su energía contagiosa, reunió a la congregación. Hoy es el primer día del cumplimiento de la promesa, proclamó. Las voces de los asistentes se elevaron en un clamor de gozo. María sintió que su corazón palpitaba al compás de las alabanzas. En ese instante, entendió que la fe no se sostenía solo por nuestras propias cargas, sino que era un esfuerzo conjunto, una danza de almas en busca de lo divino. Se sentó, rodeada de miradas brillantes y corazones abiertos. Las historias comenzaban a fluir. Una mujer compartió cómo había estado sin trabajo durante meses y, por fin, recibió una oferta inesperada. Un joven narró su lucha con la adicción, y cómo se había encontrado con Dios en su peor momento. María se sumió en cada relato, sintiéndose envuelta en una red de esperanza. ¿Qué es lo que estamos buscando?, reflexionó mientras sonreía entre lágrimas.
En ese instante, se dio cuenta de que cada experiencia, aunque frágil, era un ladrillo en la construcción del testimonio colectivo. Su fe, la de sus vecinos, se mezclaba como la harina en el pan, creando un sustento poderoso que no se podía romper. Al final del encuentro, el pastor instó a todos a poner sus manos sobre sus corazones. Hoy, dejen ir todo lo que les pesa, indicó. María cerró los ojos y se concentró en su amor por José. Imaginó a su hijo sonriendo, sano y feliz. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se despojó de su miedo y temor, entregándolo todo a Dios. Se sintió ligera, como si las cadenas que la ataban estuvieran siendo deshechas. La comunidad a su alrededor se fundía en un canto de adoración, y en ese clamor colectivo, María sintió que lo divino tocaba sus corazones. Las voces se unieron en una melodía que parecía cruzar los cielos y alcanzar el trono de Dios. Al salir de la iglesia, una sensación de frescura la envolvió. La libertad está cerca, pensó mientras caminaba a casa. Era un momento de preparación para los que vendrían. Se sentía más fuerte, con la certeza de que cada día era una bendición, y que lo que esperaba no solo transformaría a su familia, sino a todo el pueblo. Al volverse a mirar, reflexionó, ¿cómo podemos nosotros, como comunidad, abrirnos a lo milagroso? El amanecer del cuarto día se acercaba, con una promesa palpable en el aire, pero, ¿estábamos todos listos para recibirlo? En el horizonte, la sombra de lo desconocido se extendía, y con ella, la posibilidad de un cambio radical en sus vidas. El final de la espera estaba al caer. Los días avanzaban y la expectativa se palpaba en el aire. María se despertaba cada mañana con esa chispa de esperanza, sintiendo que el tiempo se acortaba para la llegada del milagro que todos anhelaban. Se sentía como una flor que se abría con la luz del día, dispuesta a recibir todo lo que el universo tenía reservado para ella y para su comunidad. Mientras caminaba hacia la iglesia, el murmullo de la vida cotidiana era como una melodía alegre. Los niños jugaban en las calles, las familias compartían risas y los ancianos contaban historias en la plaza. Cada rincón parecía estar vibrando de fe. María sonreía al ver el reflejo del amor de Dios en cada rostro. Había un poder colectivo en ellos. Era como si estuvieran al borde de una transformación divina. El pastor Jorge se había convertido en un faro de esperanza. Durante los últimos días, sus discursos se habían vuelto más apasionados, llenos de exhortaciones fervientes y anhelos por lo que estaba por venir. La fe es más que un deseo, exclamaba con voz potente. Es una certeza profunda de que Dios ya está en movimiento. Las palabras resonaban en el corazón de todos, una corriente eléctrica que les llenaba de un propósito renovado. María, en estos días, decidió ser parte activa de ese movimiento. Se ofreció a preparar el almuerzo para todos después de la reunión. Que cada bocado sea un símbolo de nuestra unidad, pensó mientras preparaba platillos con esfuerzo y amor. El aroma de los guisos envolvía su hogar, invitando a la congregación a participar en algo más grande, una mesa donde el amor y la fe eran los ingredientes principales. Esa tarde, mientras servía la comida, las conversaciones se tornaron profundas. Todos compartían sus miedos, sus anhelos y los sueños que parecían lejanos. Un hombre, con voz temblorosa, confesó que había estado luchando contra la depresión y que, por primera vez, sentía que podía dejarla ir. María escuchó atentamente, sosteniendo su mano y enviando una oración silenciosa al cielo. Era evidente, los corazones estaban empezando a sanar. Se dio cuenta de que cada risa, cada lágrima, era parte del tejido de una comunidad fortalecida. En ese espacio sagrado, los nombres de los que hacían falta resonaban en sus corazones. ¿Qué pasa con los que aún no han venido?, se preguntó. Podía sentir la carga de su ausencia y se sintió llamada a invitar a más almas a unirse a esa ola de luz que crecía entre ellos. Ese mismo día, una mujer mayor se le acercó con ojos iluminados. María, hija mía, le dijo, he sentido un cambio en mi interior. Creo que Dios me está hablando, que me está llenando de una paz que nunca antes conocí. La mujer tomó las manos de María entre las suyas, y en ese instante, una ola de gozo la envolvió. Fue un recordatorio tangible de que el milagro ya estaba en marcha. Dios estaba trabajando en sus corazones, preparando el camino para lo grandioso que estaba por llegar. La noche llegó, y con ella, también la oración.
María y su comunidad se reunieron una vez más bajo las estrellas, cada uno con las manos alzadas y los corazones abiertos. Clamaron, rieron y lloraron, llenos de alabanza ante la magnificencia divino. ¿Sería ese el preludio de lo asombroso? Estaban, quizás, encendiendo la chispa del milagro que tanto habían esperado, las horas pasaban, y María no podía dejar de pensar en el amanecer del día cuarto. Las posibilidades parecían infinitas. En lo profundo de su ser, una certeza crecía, más fuerte que nunca: este es nuestro tiempo. Estamos listos para recibir. Pero, ¿acaso estaban dispuestos a dejar atrás el miedo y abrazar lo desconocido sin reservas? Al cerrar los ojos, los ecos de los corazones unidos resonaban en su mente. Había tanto en juego, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién sería el primero en ver el milagro manifestarse? El sol se levantó en un esplendor dorado, llenando el cielo de promesas. Era el cuarto día. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera estaba cargada, como si cada partícula de aire supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Su corazón palpitaba con fuerza, acompasado por el murmullo del pueblo que ya comenzaba a congregarse en la plaza. Mientras se preparaba, recordaba las palabras del pastor Jorge. Cuando un pueblo se une en fe, lo imposible se convierte en posible, resonaban en su mente. Aquella mañana, cada paso que daba le acercaba más a su anhelo. Se sentía parte de algo monumental, de un movimiento que iba más allá de sus propias expectativas. La plaza se llenó rápidamente de caras conocidas y algunas nuevas. La gente parecía vibrar con una energía especial. Conversaciones cargadas de emoción se entrelazaban como hilos dorados, creando un tapiz de esperanza compartida. María sonreía, viendo a los niños jugar y a los ancianos sentados, con ojos llenos de fe y expectación, comentando sobre las promesas que Dios había hecho. «Dios está aquí», gritaba uno de los jóvenes, su voz resonando por encima del murmullo. Y la multitud, unida, replicó en un fuerte amén, como un eco que despertaba cada rincón de la comunidad. El ambiente era palpable, como un gran compás que marcaba el tiempo de un milagro que ya estaba por revelarse. El pastor Jorge tomó su lugar en el centro de la plaza, su semblante reflejaba una profunda conexión con lo divino. Con ello, las miradas se centraron en él. «Hoy no estamos aquí solo para esperar, sino para declarar», comenzó con voz llena de autoridad, «que nuestra fe moverá montañas. Hoy es el día de los milagros». María se sintió emocionada. Estaba dispuesta a entregarse en cuerpo y alma a lo que Dios quería hacer ese día. Pero, en medio de su entusiasmo, una pequeña duda asomó en su corazón. ¿Y si no pasa nada?, se cuestionó. Se dio cuenta de que la fe a veces necesitaba ser alimentada con valentía. Mientras el pastor continuaba hablando, ella comenzó a buscar en su interior. Enfrentar sus miedos, dejar atrás lo que la ataba, fue su batalla interna más grande. «El milagro empieza en mí», se dijo firmemente, cerrando los ojos por un instante. Fue entonces, en ese momento de meditación, cuando escuchó un susurro profundo: «La libertad que añoras comienza cuando sueltas tu carga». María sintió un calor recorrer su cuerpo. Su corazón se iluminó con una paz que la llenaba, y comprendió que los milagros no siempre son lo que esperamos, pero sí son siempre lo que necesitamos. Mientras la alabanza empezaba a brotar de labios de la congregación, ella se unió, elevando su voz al cielo. «Aquí estamos, Dios, listos para recibir». Al unísono, el pueblo se unió en una poderosa oración, cada uno clamando en el lenguaje del alma, buscando a Dios con el deseo ardiente de ser tocados, renovados, liberados. Y en ese clamor, las cartas del destino comenzaban a jugarse. A medida que la oración se intensificaba, algo cambió en la atmósfera. Un silencio reverente se apoderó de la plaza, como si la creación misma contenía la respiración, esperando lo que estaba por venir. Los corazones laten al unísono en un pulso de anticipación. ¿Quién recibiría la primera manifestación? ¿Quién vería el poder de Dios fluir a través de sus venas? En ese tenso instante de espera, donde la esperanza y la duda se entrelazaban, María sintió el llamado de la fe. Y entonces, al abrir los ojos, sus miradas se encontraron con las de un niño, quien respiraba la inocencia de la fe verdadera. Esa mirada le hizo preguntarse: ¿sería el niño quien primero viera el milagro, el que desataría el torrente de bendiciones que todos anhelaban?
El sonido de un tambor resonó en la distancia, sacándola de sus pensamientos. Era un llamado, un símbolo de que algo grande estaba fraguándose. Todo lo que habían esperado estaba a punto de desatarse, y en su interior, una pregunta emergió clara y potente: ¿estaban todos preparados para lo que Dios estaba a punto de hacer? La plaza seguía vibrando, un lugar santo donde el aire parecía tener un brillo especial. Cada rostro, cada mirada, reflejaba la impaciencia de un pueblo entero que creía firmemente en las promesas de Dios. María notó cómo el murmullo se volvía más intenso, como el sonido de un río que va acumulando fuerza antes de su gran salto. Las oraciones y los cantos se entrelazaban, creando un coro que ascendía al cielo, y su espíritu se elevaba junto con ellos. Los niños, inocentes y llenos de fe, continuaban jugando, ajenos a la seriedad del momento. Sus risitas resonaban como campanas en medio de la solemnidad, recordándole a María que la fe es, en su esencia, una experiencia pura y simple. Ellos son los que están más cerca de Dios, pensó, recordando las enseñanzas sobre cómo la pureza de un corazón de niño puede abrir puertas a lo divino. Entonces, el pastor Jorge levantó la mano, y el silencio no fue solo un vacío, era un espacio donde la expectativa tomaba vida. Hoy, les invito a que suelten todo lo que los pesa, a que abran sus corazones sin temor. Hoy veremos la gloria de Dios manifestarse entre nosotros, declaró. Las palabras del pastor resonaban como un tambor en el corazón de María. Era un llamado claro para dejar ir todas las dudas, todos los temores. Ella sintió que era el momento de romper las cadenas que a veces la mantenían atada. Con cada palabra del pastor, su fe se fortalecía. Dios no te decepcionará, se repitió, mientras una chispa de determinación ardía en su interior. En un impulso que tomó por sorpresa a todos, María se adelantó, queriendo ser parte de algo más grande. Caminó hacia el centro de la plaza y, sintiendo la mirada del pueblo sobre ella, levantó las manos al cielo. Dios, hoy me declaro libre. Hoy suelto mis cargas. Su voz resonó, un grito de guerra de fe y esperanza que incendió el ambiente. La multitud comenzó a murmurar, como si el murmullo del viento comenzara a transformarse en un torrente de alabanza. Las personas a su alrededor se unieron, dejando atrás sus temores, tomando el ejemplo de María. La energía crecía, y el aire parecía volverse más pesado, lleno de un poder que todos sentían proveniente del cielo. Más fuerte. Clamemos juntos. Instó el pastor, y las voces se elevaron aún más. Era un clamor de liberación, un canto de victoria que resonaba en la plaza. Las manos se levantaban y los ojos se cerraban. La gente estaba dispuesta, lista para recibir la bendición que tanto anhelaban. De repente, un destello lumínico atraviesa el cielo, como un rayo de esperanza, y los murmullos se tornaron en gritos de júbilo. Alguien entre la multitud se arrodilló, experimentando un toque divino. El eco de la fe se volvía más fuerte. Más personas caían a sus pies, sintiendo una conexión profunda con su Creador. María, en medio de todo, sintió una oleada de alegría y paz. Era un río que fluía dentro de ella. Esto es lo que he estado buscando, pensó. No solo un milagro físico, sino un cambio en mi ser. Esto es lo que significa estar en la presencia de Dios. Pero, mientras el ambiente se electrizaba, otra pregunta surgió en su corazón. ¿Y si esto es solo el comienzo? ¿Cuáles son las maravillas que Dios todavía tiene reservadas para nosotros? Mientras las alabanzas continuaban, una sombra de misterio se cernía sobre el rostro del pastor, algo en su mirada sugería que lo mejor aún estaba por venir. La fe comenzaba a danzar entre el pueblo, y en su interior, María sentía que el verdadero milagro estaba a punto de revelarse. Un susurro la guiaba: prepárate, porque el final de esta historia es solo el principio de otro capítulo. ¿Preparados estaban realmente, para lo que Dios les iba a mostrar en las próximas horas? El corazón de todos latía, no solo con ansias, sino con la certeza de que algo grande estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Las voces seguían alzándose, un coro poderoso que desafiaba los confines del cielo. Era como si la plaza se hubiera transformado en un altar, donde cada palabra pronunciada era una ofrenda a Dios. María, sintiendo la vibración del momento, se dejó llevar,
permitiendo que el eco de las alabanzas la envolviera hasta el punto de perderse en la multitud. De pronto, el pastor Jorge, aún con la mirada cargada de un misterio palpable, comenzó a caminar entre la gente. Los prometidos de Dios son sí y amén. Decía con fervor, y su presencia parecía casi magnética. Las personas lo rodeaban, algunas llorando, otras riendo, mientras trataban de tocar su manto, deseando recibir algo de la unción que él irradiaba. María observaba con admiración. Había algo asombroso en la unión del pueblo, una energía tan intensa que era difícil no sentirse afectada. ¿Qué será este poder?, se preguntaba. ¿Acaso es solo congregarse en la plaza, o es la fe colectiva que hace que Dios se mueva entre nosotros? Las luces del atardecer comenzaban a deslizarse sobre la plaza, tiñendo el ambiente de colores dorados y naranjas. De repente, el pastor se detuvo. Esta noche, habrá una revelación. Su voz resonó como un eco en la noche. Dios está aquí para liberarlos de todas sus cargas, de toda depresión, de toda tristeza. Gritó, y en ese instante, una oleada de fervor recorrió a los presentes. María sintió que el aire a su alrededor se tornaba eléctrico. En su corazón surgió un anhelo profundo. Era un momento sagrado, un instante de conexión con lo divino. Se dio cuenta de que cada persona allí reunida era un testigo de algo mayor, y ese algo estaba por manifestarse. La atmósfera se cargó de una expectativa palpable. Las oraciones se transformaron en clamor. María levantó sus manos de nuevo. Yo quiero recibir, Señor. Déjame ser parte de tu milagro, exclamó, su voz mezclándose con las de otros. Era una sinfonía de deseos, de anhelos, un canto de fe que ascendía a las alturas. Algunas partes de la multitud comenzaron a llorar, lágrimas de unción y sanación. Alguien se postró de rodillas, mientras otros levantaban sus voces en adoración pura. El pastor, al ver la transformación, sonrió con lágrimas en los ojos. El Señor se mueve entre nosotros, susurró, casi para sí, mientras una luz brillante comenzó a descender del cielo, iluminando la plaza. María sintió como si el tiempo se detuviera. El brillo la abrazó, y de repente, en medio del clamor, pudo ver visiones, imágenes de esperanza, sanación y liberación. Vio un futuro donde la tristeza ya no tendría lugar, donde la libertad era una constante. Esto es solo el principio, pensó. ¿Qué más hay por venir? El pastor, notando que las cosas estaban intensificándose, elevó su voz aún más fuerte. En 3 días, recibirán la manifestación divina. El 4º día serán liberados. Cada palabra caía como un rayo de luz sobre las almas esperanzadas. La promesa de un futuro glorioso llenaba la plaza. La multitud, con corazones palpitantes, se miraba entre sí, unos con asombro, otros con incredulidad, pero todos con la misma chispa encendida en sus miradas. María, sintiendo que algo tan grande se estaba gestando, no podía dejar de preguntarse, ¿qué vendrá? ¿Qué milagros se desatarán en nuestros corazones y vidas? Una corriente de anticipación recorrió el lugar, y antes de que la multitud pudiera procesar lo que significaba ese anuncio, una voz del fondo clamó, «Lo creo. Que así sea». Y esa simple afirmación se propagó como un reguero de pólvora, llenando la plaza de fe desbordante. María inhaló profundamente, estaba lista para aceptar lo que aconteciera en los próximos 3 días. El eco de la voz del pastor resonaba en su mente y corazón, y sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro. La noche sacudía su manto, y la plaza pulsaba como un corazón vivo lleno de promesas. Pero la intriga permanecía. ¿Qué milagros se manifestarían y cómo cambiarían la vida de cada uno de ellos? Todo estaba en juego, y el tiempo apremiaba para descubrir la respuesta. Mientras las alabanzas continuaban, el aire vibraba con la promesa y la emoción de lo que estaba por venir. María sentía los latidos de su corazón resonar en el pecho, como un tambor que marcaba el compás de una emocionante sinfonía de fe. La plaza seguía ardiendo en fervor y clamor, mientras las voces se unían en una melodía que parecía usurpar el mismo cielo. Era un canto de esperanza, un grito colectivo que cimbraba con la promesa de lo que estaba por venir. Cada paso que daba el pastor Jorge entre la multitud era un testimonio de la presencia de Dios. María lo contemplaba,
notando cómo la luz que lo rodeaba iluminaba no solo su rostro, sino los rostros cansados de la gente. La adoración se había convertido en una riada de emoción que arrastraba a todos a una renovación espiritual. Las miradas, antes perdidas en su sufrimiento, ahora resplandecían en expectativa. Algunos se abrazaban, otros lloraban, pero todos compartían el mismo deseo, ser tocados por esa unción divina que hacía vibrar sus almas. María cerró los ojos por un momento, concentrándose en sus anhelos más profundos, dejando que las lágrimas fluyeran. Señor, dame paz. Libérame de mis miedos, murmuró con el corazón abierto. Un suave soplo de viento acarició su rostro, y cuando lo abrió, pudo ver a otros creyentes alzando sus manos al cielo. Milagros están por venir. Gritaban con fervor. En su mente, las visiones que había visto antes comenzaban a tomar más forma, como paisajes coloridos que brotaban de la nada. La fe y el fervor eran como un rayo de sol, atravesando la oscuridad. El pastor, captando la energía de aquel instante, levantó su voz en clamor: el poder de Dios se manifestará en 3 días. ¿Quién se atreve a creerlo? Las palabras chocaron con el aire, llenando cada rincón de la plaza. Y así, una ola de lo creo. Amén. Y así será, estalló en la multitud, la atmósfera palpitaba. Las luces que antes eran solo un espectáculo visual, se estaban llenando de significados profundos. María miraba a su alrededor y podía ver que no solo se trataba de ella. Todos estaban inmersos en una danza de esperanza, uniendo sus corazones como un solo cuerpo. De repente, el sonido de un tambor resonó, y las voces comenzaron a danzar al ritmo de las palmas. Era como si el cielo estuviera celebrando junto a ellos. María no pudo evitar unirse al ritmo. Había algo poderoso en esos movimientos. Era una celebración espiritual. Mientras los días se contaban, la emoción continuaba creciendo. La primera noche, María se fue a casa sintiendo que algo había cambiado en su interior. A medida que regresaba, comenzaba a pensar en sus propias cargas, sus miedos, su soledad, las dudas que alguna vez la habían paralizado. ¿Podrían desaparecer? Con cada amanecer, la expectativa crecía. El segundo día comenzó con más clamor en la plaza. La gente se multiplicaba porque la noticia de la manifestación divina había comenzado a difundirse. La revolución de fe estaba sucediendo frente a sus ojos. María se encontró nuevamente en el centro de toda la alabanza. Por instinto, sus manos se levantaron y su voz se unió al clamor colectivo, convirtiéndose en parte de esa preciosa orquesta celestial. El pastor Jorge recorría la plaza con confianza, deteniéndose a tocar a algunos, a orar por otros. Sus ojos brillaban, llenos de una unción que solo podría provenir del cielo. Barco de la promesa, levántate. Decía el pastor mientras pasaba junto a ella, y su corazón palpitaba con cada declaración. Pero en el fondo, la visión de su milagro personal seguía despertando preguntas dentro de ella. ¿Qué pasará el 4.º día? ¿Cuánto debo esperar para ver lo que anhelo? Los rostros de esperanza, los gritos de fe, todo estaba convergiendo hacia un único punto. María, sintiéndose más fuerte que nunca, exclamó: Señor, estoy lista para ver tu gloria. Realiza en mí tu voluntad. Fue entonces cuando una luz aún más intensa empezó a descender sobre la plaza. La multitud quedó en silencio, el aire se detuvo, y todos contenían la respiración. La pregunta flotaba en el aire, electrificando el ambiente: ¿qué pasará en 3 días? María sabía que lo grandioso estaba a la vuelta de la esquina. La mañana del 4.º día llegó, y un nuevo amanecer brillaba sobre el pueblo. María se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El día prometido había llegado, y su corazón latía con fuerza. La plaza resonaba con murmullos de expectación mientras la comunidad se reunía, cada uno llevando sus esperanzas y cargas ante la presencia de Dios. Todos eran conscientes, este era el momento que habían esperado, el momento de ver la manifestación divina. Al salir de su hogar, el aire fresco la abrazó, como una caricia del cielo. La luz dorada del sol iluminaba los rostros de los que se congregaban, llenos de fe. María miró a su alrededor y vio a sus vecinos, todos con expresiones de emoción y anhelo. Era un momento hermoso, como una pintura viva donde cada persona era un testimonio de la esperanza.
Hoy, todo puede cambiar, pensó María mientras sus lágrimas de gratitud brotaban sin control. Cuando se acercó a la plaza, el pastor Jorge ya estaba allí, su presencia era un faro que iluminaba el terreno sagrado. Hoy, seremos testigos de lo que Dios puede hacer, proclamó con una voz que resonó como un trueno en su interior. Cada palabra que decía parecía encender más la llama de la fe en los corazones cansados. Hoy, cada carga será levantada y cada vida será transformada. María levantó las manos y, con una voz llena de confianza, clamó, dame este milagro, Señor. Sáname a mí y a mi hijo. En ese instante, una poderosa presencia llenó la plaza. El viento sopló con una fuerza suave, trayendo consigo el aroma de la esperanza renovada. María supo que algo grande estaba por suceder, las oraciones aumentaron en intensidad, y un clamor conjunto resonó en el aire, un eco de corazones entrelazados, unificados en fe. Cada uno se abrazó con el fervor de los creyentes, y las lágrimas comenzaron a fluir, no solo de dolor, sino también de alegría. Las experiencias de sanación y liberación se compartieron entre los congregantes, cada testimonio añadía fuego a la llama de la expectativa. Una joven de la comunidad, con un brillo en los ojos, se levantó y comenzó a contar cómo había sido liberada de una depresión que la había atrapado. Fue al clamar al Señor en esta plaza, Él escuchó mi llanto y me devolvió la vida. Exclamó. Su testimonio estimuló un torrente de fe entre los presentes, como si la sanación colectiva ya estuviera en marcha. Mientras las alabanzas continuaban, la figura de la Virgen de Guadalupe apareció en el centro de la plaza. Brillando con una luz celestial, su presencia trajo consigo una paz indescriptible. Las miradas se alzaron, y el silencio sacro dejó caer la expectativa. La multitud se postró, llenando el aire de sus oraciones. María, llena de emoción, sintió que su corazón estallaba de gratitud. Te doy gracias, Virgen, por cuidar de mi hijo y de mí. Yo creo en tu poder, susurró, y al instante vio como un halo de luz resplandecía sobre su pequeño José, que había llegado de la mano de su abuela. Con su carita serena, miraba a la figura celestial con inocencia. En ese momento, el pastor Jorge, guiado por una fuerza divina, se acercó a José. Hoy es un día de liberación, declaró, tocando la frente del niño con ternura. Algo increíble sucedió. La atmósfera vibró mientras la luz crecía alrededor de José. Él sonrió, y sus ojos brillaron como nunca antes, como un niño que había despertado de un largo sueño. Mami. Gritó con alegría y fue hacia María, quien lo abrazó con lágrimas de felicidad. En ese instante, los murmullos de la comunidad se convirtieron en un unísono grito de júbilo. Aleluya, el milagro que todos habían esperado no solo tocó a José, sino a cada corazón presente. Las historias de sanación, rompiendo el silencio, reverberaban entre ellos. Era un torrente de amor, de transformación, una ola de gratitud incontrolable que se apoderaba de la plaza. María sentía el manto de la Virgen envolviéndola, y supo que todos estaban bendecidos. Los gritos de amén, y gloria a Dios, resonaban, mientras las lágrimas de alegría brotaban. María comprendió que la verdadera manifestación divina no era solo la sanación de su hijo, sino la transformación del pueblo entero. La fe colectiva había cambiado todo, uniendo los corazones en un solo clamor de la comunidad. María, mirándole a los ojos, vio el futuro lleno de posibilidades. Nunca más estaré sola. Nunca más dudaré, se prometió. En sus corazones, llevaban el testimonio del amor divino. Mientras el sol comenzaba a caer, María y su comunidad se despidieron del día con corazones llenos de esperanza y gratitud. El mensaje de fe y transformación estaba por todo el pueblo, y cada paso se convertía en un nuevo comienzo. El cielo había respondido, este es el momento de actuar, no puedes quedarte callado. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas se encuentren con este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.